Pues bienvenido, Marcos, a la Escuela de la Felicidad. Y es un honor tener aquí a alguien que tiene herramientas que aportar a este camino de la felicidad y nos trae herramientas del lejano oriente. Así que adelante, Marcos, muchas gracias. Vale, muchas gracias, Óscar. Bueno, la mayoría de los que hay aquí supongo que ya me conocen, porque a lo mejor me siguen en redes o han visto algo sobre mí, pero voy a hacer una muy breve presentación porque quiero centrarme en el contenido que quiero explicar. Yo soy Marcos Cartagena y uno de los fundadores de descubriendojapón.com, que es una agencia de viajes especialista en conocer Japón de una forma diferente para conectar con la esencia del país. Creo que tengo aquí alguna viajera, si no he visto mal, que ha venido conmigo a Japón. Y además también soy el escritor del libro El sistema Hanasaki, los 9 pilares de Japón para una vida centenaria con sentido. O sea, son esas 9 áreas en la vida de una persona que bien trabajadas pueden ayudarte a vivir una vida mejor, un poco basado en los secretos de la longevidad japonesa. Y una cosa que me enteré de Japón cuando ya llevaba ya un tiempo conectado al país y habiendo vivido ahí varios años, es que aparte de ser el país más longevo de la Tierra, con el mayor esperanza de vida, concretamente alberga una de lo que llaman The Five Blue Zones, las 5 zonas azules, que son 5 puntos en el mundo donde la gente vive más allá de lo normal, donde la gente vive una esperanza de vida todavía mayor que la media más alta. Entonces, interesado por esto, al final me fui allí. Es un poblado que hay en Okinawa, en las Islas del Sur, y estuve conviviendo con una familia de allí. Estuve entrevistando a centenarios y un poco indagando sobre su estilo de vida. Y al final, entre todo lo que aprendí y las conclusiones que saqué de por qué estas personas viven más tiempo, y luego reuniéndolo con todos los aprendizajes que he hecho de Japón, pues lo compilé todo en ese libro, El sistema Hanasaki. Y ahora me dedico un poco a divulgar esas enseñanzas que yo creo que pueden ayudar a mejorar la calidad de cualquier persona y además a mejorar la calidad del mundo, porque cuando una persona a nivel individual mejora, mejora todo. Entonces, hoy vamos a centrar, esos son 9 pilares y no nos va a dar tiempo a hablar de todo para poder sacar un poco de jugo a cada uno. Así que voy a centrarme principalmente en 4. 4 que creo que son los que ahora mismo más nos pueden ayudar a sobrellevar esta situación del confinamiento mejor y aprovechar el tiempo para que no sea un punto negro en nuestra historia, sino que además nos ayude a mejorar a nivel personal y a tener una vida mejor, un estilo de vida mejor. ¿Vale? Pues empezamos. El primero que voy a tocar es el pilar paz interior. Por supuesto, la paz interior ahora mismo es una de las cosas que más nos hace falta porque con toda la historia del coronavirus es una de las cosas que hemos perdido. Hemos perdido un poco esa calma, hemos perdido esa tranquilidad y ahora pues hay miedo, hay tensión, hay ansiedad, hay preocupación y todo eso son emociones que nos hacen daño si las mantenemos en el tiempo. Si son puntuales, pues pueden ayudarnos en un momento dado, pero si las mantenemos en el tiempo se convierten en dañinas, ¿no? El estrés, que también genera pues a lo mejor la preocupación y todo eso. Por supuesto, si queremos vivir una vida larga, una vida centenaria, tenemos que tener un buen nivel de paz interior, no estar en un maremoto de emociones constantes que nos lleve de un lado a otro y tenemos que aprender a controlarlo. Entonces, dentro del pilar paz interior hay diferentes recursos que se pueden aplicar para tener pues eso, un poquito más de serenidad y de tranquilidad. Y yo voy a contaros 4 cositas que creo que podemos hacer en esta cuarentena y que además podemos utilizar pues el tiempo extra del que disponemos para intentar integrar algunos de esos hábitos en nuestra vida diaria. Y el primero, y quizás más importante, y ya muy conocido, o sea, no os voy a descubrir aquí la rueda, es la meditación. La meditación es una práctica que el ser humano lleva haciendo desde hace siglos. En Japón, por ejemplo, ya practicaban meditación influenciados por el budismo desde hace ya casi 1000 años, ¿no? Porque en el año 700 la cultura, la religión budista entró muy fuerte en Japón y se ha convertido en la predominante junto con el shintoísmo.
y el budismo predica diferentes cosas, entre ellas que las personas traten de alcanzar la realización como a nivel individual a través de la meditación y de la introspección de uno mismo. Entonces, hoy en día sabemos que meditar tiene muchos beneficios. Es que además, si vemos alguna gráfica de los estudios que se han hecho sobre el mindfulness y la meditación en los últimos 10 años, vemos que el crecimiento ha sido exponencial. O sea, hemos empezado a ver que los efectos de la meditación en las personas que la practican de forma constante son beneficiosos y en diferentes áreas. De hecho, incluso se han probado técnicas de mindfulness en soldados del ejército estadounidense, ¿vale? Antes de realizar una serie de pruebas, que son unas pruebas muy fuertes que hacen para llevarlos a un entorno bélico, a las fuerzas de élite de los Estados Unidos, y se han visto mejorías, ¿no? Entonces, no practicarla es desaprovechar algo que puede ayudarnos y que no cuesta nada y que tampoco requiere de tanto tiempo. Para mí la meditación es muy importante porque nos ayuda a tener un control mental. O sea, sin darnos cuenta, la mayor parte del tiempo estamos pensando en piloto automático sin ser conscientes de ello. O sea, nuestra mente va de un lado a otro. Creemos que la manejamos, pero en realidad no, porque va saltando y es lo que llaman la mente de mono, o lo que también se conoce a nivel científico como la divagación. Y cuando estamos divagando, o sea, cuando estamos la mente funcionando sola, dándole vueltas a algo que nos preocupa, algo que tenemos que hacer, va pasando de un sitio a otro, eso está relacionado con menores índices de felicidad y de satisfacción personal. Y la meditación lo que nos ayuda es a anclar la mente, o sea, a aprender a dominar ese caballo salvaje. O sea, en realidad la mente es un caballo salvaje que no tenemos entrenado. Y la meditación es justamente eso, es coger al caballo y ponerlo en una línea. Vas a ir por aquí, vas a ir por aquí. Y el caballo intenta desbocarse y tú lo vuelves a traer una y otra vez, una y otra vez. Y así repetido en el tiempo, al final cada vez el caballo es un poquito más dócil. Y cada vez eres más consciente de los pensamientos que realmente tienes y los sabes dirigir. Y para mí ese es el mayor beneficio de la meditación. Entonces, yo recomendaría que en este periodo de confinamiento, que vamos a estar más tiempo en casa, intentáramos empezar con una meditación diaria de 5 minutos, que no es muy poco. Y fuéramos subiendo una semana a otra, semana por semana, 1 minuto por semana. Intentáramos llegar entre 10 y 15 minutos. Y con que hagamos eso todos los días, o no todos los días, pero una gran parte de los días de la semana, ya vamos a empezar a notar la mejoría. La mejoría en que cada vez que la hacemos no solo nos relajamos, sino que además también tenemos la mente más equilibrada. Marcos, Sí. perdona que te interrumpa. Y para que esta charla nos cale bien y nos entre bien y estemos bien concentrados en tu charla, ¿te atreverías a guiar una meditación de 3-4 minutos ahora para que la gente corte con todo lo que ha pasado hoy y experimenten un poquito de meditación? ¿Te atreverías? Pues a ver, yo creo que eso en todo caso lo podríamos hacer al final, para no ¿Sí? cortar con el rollo de la conferencia. No soy especialmente bueno guiando, pero bueno, podemos intentarlo. Vale, Yo sí que voy vale, a comentar un poco cómo lo hago yo, vale. ¿vale? La meditación hay diferentes formas de que podemos hacerla. La cuestión es buscar un anclaje y poner la mente en ese anclaje. Puede ser que tú estés mirando una vela encendida y el anclaje sea la vela. La mayor parte de la gente siempre utiliza la respiración y yo creo que es la más sencilla porque es una cosa que está ahí constante y es centrar tu mente en la respiración, en cómo el aire entra en tus pulmones, cómo pasa por las fosas nasales, cómo los abre, qué se siente en ese momento, ¿no? Entonces empiezas a estar ahí en la respiración hasta que en un momento, o sea, esto va a llegar, la mente se va a ir. Y quien diga que meditar es tener la mente en blanco, yo creo que se equivoca, porque es imposible tenerla en blanco, o prácticamente imposible. O sea, la mente está funcionando, es una máquina que no puede parar. La cuestión es que en vez de estar pensando en cosas que nosotros no controlamos, la tengamos en la respiración, una y otra vez. Y cuando se vaya, la volvemos a traer. Y aquí te voy a decir un tip que a mí me ha ayudado mucho. Y es que a mí antes, y supongo que a muchos que la han intentado practicar, les pasaba, y es cuando la mente se va a otro sitio,
nos frustramos porque no somos capaces de mantenerla. Ostras, otra vez me he vuelto a ir pensando en otra cosa. Entonces, en vez de frustrarte por ello, lo que hacemos es hacer el cambio. Nos alegramos por habernos dado cuenta de que nos habíamos ido. O sea, en vez de sentirnos mal porque nos hemos ido, es bien, me he dado cuenta que me he ido y vuelvo otra vez a la meditación. Agradeces esos pensamientos y los dejas ir. Los dejas ir, no te involucras con ellos, los dejas que se vayan y vuelves a la respiración. Y no te frustras porque a lo mejor en una sesión de 10 minutos, 40 veces se te haya ido la mente a otro sitio. Esto es totalmente normal. Pero poco a poco cada vez lo vas consiguiendo dominar y vas teniendo una mente más tranquila, ¿no? La siguiente cosa que quería comentar del pilar paz interior es la práctica del silencio. La práctica del silencio, bueno, allí en Japón el silencio es muy importante. O sea, de hecho, el mismo idioma japonés está estructurado de tal forma que para ellos es bonito decir mucho con pocas palabras, diciendo poco. Los japoneses son gente de pocas palabras, pero con un significado muy profundo. Y yo tengo una sensación de que en Occidente hay muchas personas que tienen miedo al silencio, o sea, miedo a quedarse en silencio. Intentamos llenarlos con ruido y con los estímulos de todo tipo, ya sea porque ponemos la televisión de fondo, ¿sabes? Llegamos a casa, la enchufamos y está sonando de fondo, o ponemos música, o llamamos a alguien. En el momento en el que nos quedamos en silencio es como, ostras, esto hay que solventarlo, ¿no? Esto hay que, incluso cuando estás en una conversación, están dos personas, quedarse en silencio, alguien tiene que romperlo, ¿no? No te puedes quedar en silencio con otra persona al lado. Es como si algo mal estuviera funcionando. Y yo creo que deberíamos de empezar a acostumbrarnos un poco más al silencio y a que en realidad estar con nosotros mismos es positivo y nos acerca a esa voz interior que muchas veces está oculta, porque a veces la tapamos, ¿no? Porque a veces con todo ese ruido ponemos cosas encima y no dejamos que eso salga. O sea, al final hay cosas que a veces no queremos ver y la ignorancia nos exime de la responsabilidad. Cuando no sabemos, no tenemos que. Cuando sabes, ya hay una obligación o ya sabes que ahí hay algo y que hay que solventar o hay que profundizar. Entonces, esto es diferente a la meditación, porque quedarnos en silencio es quedarnos con nuestros pensamientos, pero haciendo una reflexión consciente, o sea, siendo consciente de cada pensamiento que tienes y desarrollando un tema o algo de forma deliberada. O sea, quiere decir, tú imagínate que vas a reflexionar sobre un problema que has tenido con una persona, con una amistad tuya y que ahora algo se ha enturbiado. Pues empiezas a pensar sobre eso, sobre qué ha ocurrido, sobre qué has hecho tú que podía haber influido en que esa relación se enturbiase, si podías haber hecho algo para cambiarlo, si tienes alguna... O sea, empiezas a manejar la conversación para sacar, extraer de ese tema la información que tú buscas o llegar a una conclusión o simplemente reflexionar sobre un tema. Yo, a nivel personal, siempre he sido una persona muy reflexiva, o sea, que le he dado vueltas a las cosas, pero vueltas que yo digo con conciencia. Y yo recuerdo que la persona que siempre me escuchaba reflexionar, y esto es un tema así muy personal que os voy a contar, es mi madre. Yo cuando hubo una época que entrenaba artes marciales, bueno, llevo entrenando artes marciales prácticamente toda mi vida y volvía muy tarde del gimnasio. Entonces ya habían cenado todos en casa y ella siempre me esperaba con la cena calentita, con mi parte de la cena, y estábamos los dos hablando y yo reflexionaba sobre esto y aquello. Y eso me ha ayudado muchísimo, o sea, desarrollar todos esos pensamientos, incluso ponerlos por escrito, a mí me ha ayudado mucho. Y eso lo hice gracias a todos esos momentos de silencio que tuve. Entonces, ahora, en este periodo que vamos a estar solos o que vamos a poder tener tiempo para poder hacer este tipo de cosas que normalmente en nuestra vida ajetreada siempre se nos pasan por alto, coger también un pequeño espacio de tiempo para la reflexión en silencio, sin música, sin la radio, sin nada, sin ningún estímulo. ¿Vale? Bueno, siguiente cosa. Dentro de la paz interior hay dos puntos, estos los vamos a tocar más rápido.
Pero uno es la risa, ¿vale? Utilizar el humor, la risa, para mejorar nuestro estado de ánimo. O sea, en Japón, es una cosa que me sorprendió mucho cuando estuve allí, pero la profesión de humorista es una de las profesiones mejores pagadas y más valoradas en Japón. En la televisión japonesa hay un montón de humoristas y en cada programa siempre tienen a uno que se dedica a hacer humor y que además es una persona famosa allí en Japón. Porque cuando tú haces reír a un japonés, tú te ganas al japonés. Si quieres ganarte a un japonés, hazle reír, porque les encantan. Cuando tú ríes, no sufres. Cuando tú estás riendo, no estás sufriendo. Y además hoy sabemos que incluso la risa se utiliza como terapia, como medicina. O sea, la risoterapia, se sabe que cuando se ríe se generan endorfinas y se genera una serie de sustancias que nos ayudan a estar mejor, a incluso tener un sistema inmune más fuerte. Y entonces, ¿por qué no aprovechar eso de forma deliberada? O sea, ¿por qué no, por ejemplo, si vamos a ver películas, de entre todas esas películas que vemos, seleccionar alguna que sea de humor, que nos haga reír, ¿no? En vez de a lo mejor ver muchas películas así muy trágicas, con historias muy duras, que también a veces viene bien ver, pero también alguna que nos haga reír, que nos haga despertar la risa dentro de nosotros y nos haga sentir mejor. Y luego, por otro lado, también la música, utilizar el poder de la música. O sea, para mí, la música es una de esas cosas que es especial porque es capaz de hacerte sentir, dependiendo de qué música, un sentimiento diferente. Hay músicas que te motivan, que te empoderan, otras que te ayudan a, pues, desarrollar. A lo mejor estás triste y quieres sacar algo y una música melancólica te ayuda a sacar eso, a sentirlo con más intensidad. A todo lo que le pones música se amplifica en cuanto a sentimiento. Y lo puedes ver cuando haces un vídeo, tú puedes hacer un vídeo montaje con imágenes a lo mejor de un viaje y queda muy bonito, pero cuando le pones música queda espectacular. O sea, la música lo cambia todo. Y allí en Japón también, por ejemplo, la música es un tema muy importante. O sea, allí una de las aficiones principales de los japoneses es ir al karaoke. Por decirte que para ellos salir de fiesta significa irse a cenar y luego al karaoke en general. O sea, cuando tú le dices que vas a ir a pasar la noche con los amigos, casi que se entiende que vas a pasar por el karaoke. Y se tiran ahí cantando un montón de tiempo, que eso yo al principio no... O sea, yo el karaoke aquí en España, por ejemplo, tú vas y es un karaoke para todos, ¿no? Que tú sales al escenario y cantas delante de todo el mundo, pero allí tienen karaokes que son salas donde tú alquilas la sala, vas con tu grupo de amigos y solo estáis vosotros cantando y, y Marcos, nos preguntan que si hay alguna canción famosa en Japón. bueno, hay un montón. O sea, está el J-pop, que es el pop japonés. Lo de J es por la J, J-pop. Y hay, bueno, hay una canción muy bonita que no es así muy animada porque es un poco triste. Es una canción que se sacó cuando el desastre de Fukushima, cuando en 2011 hubo un terremoto y luego un tsunami y luego la central nuclear casi explota, que por cierto, luego lo comentaremos, pero yo estaba allí en Japón cuando eso ocurrió. Y se hizo una canción de una artista muy famosa que es preciosa. Es una canción que yo la primera vez que la escuché es de esas que te encoge el corazón. Si quieres luego la podemos dejar en las notas o la compartimos, comparto el enlace. Se llama Inori no Yo Nauta. Inori no Yo Nauta. Inori es rezo, no Yona es como, Uta es canción. Es una canción como una oración, la traducción sería así. Y un poco va dirigida a las víctimas del terremoto, del tsunami y todo lo que haya ocurrido, de muchos niños que lo pasaron mal, que incluso se quedaron huérfanos. Y la canción es una pasada, ¿no? Es de esas que después nos cuenta cómo se escribe. Sí, Nori no lleva una otra. Luego lo ponemos. Luego incluso os comparto el enlace porque hay un vídeo de YouTube que acompaña con imágenes y es precioso. Luego lo comparto.
Pues eso, uno de mis consejos con el tema de la música es que nos hagamos listas, por ejemplo en Spotify, que hoy en día es fabuloso para tener todas las músicas que quieras en un solo sitio, y hacernos listas por sentimientos que queremos que nos provoque. O sea, una lista para ser más felices, una lista para motivarnos, una lista para pensar, cuando nos sentimos tristes, una lista para concentrarnos, porque la música amplifica. Y es bueno que tratemos de dirigir eso, o sea, que cojamos la música adecuada para el momento adecuado que queremos y utilicemos eso como un recurso, porque que está ahí y hoy en día alcance prácticamente cualquiera. Vale, yo creo que con esas cuatro cosas puede mejorar si las utilizamos bien dirigidas nuestro estado y nuestro nivel de paz interior. Y por supuesto hay más cosas, pero hay algunas que necesitamos estar fuera de casa para hacerlas. Pero bueno, en el libro las podéis encontrar y Bailar, ¿no? bailar, por ejemplo, también. Mm. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente pilar, ¿vale? El pilar salud, que también es clave, ¿no? En este sistema, porque si quieres vivir 100 años, si quieres tener una vida plena, además, vivir con energía y llegar al final de tu vida y no tener que estar enganchado a una máquina que te ayude a respirar, eh, tienes que cuidar la salud, tienes que trabajarla. Y yo ahí en Japón, cuando estuve viviendo, aprendí diferentes hábitos y diferentes, digamos, costumbres que vi que estaban enfocadas en ayudarles a tener un cuerpo más fuerte y robusto. Y yo las estoy aplicando y creo que o sea, bueno, siento que me están ayudando. Yo siento que soy una persona con bastante salud, que muy raramente me pongo enfermo, que normalmente tengo mucha energía. Y en parte es gracias a que tengo esa serie de costumbres ya prácticamente integradas. Y vamos a tocar unas cosas porque yo con el tema del confinamiento estoy un poco preocupado. Estoy un poco preocupado porque me da la impresión de que la gente va a salir con unos cuantos kilos de más de todo esto. Algunos. Algunos, muchos, muchos, ¿eh? Porque, claro, estás en casa, comes más, quizá, quizás incluso pues, para darte esos caprichos o ese gustito que no te puedes dar saliendo fuera o haciendo las cosas que te gustan, pues te compras cosas de comer que sí te gustan mucho a nivel de sabor, pero que no te están haciendo mucha ayuda, ¿no? Porque yo, por ejemplo, he ido al supermercado varias veces a comprar y me ha sorprendido que, por ejemplo, las estanterías, ¿no? de la comida, pues de las chucherías, de los chocolates, de las galletas y cosas vacías completamente, ¿no? Y dices, ostras, esto es que la gente está comprando mucho de esto, ¿no? Y si está comprando mucho de esto es que está comiendo mucho de esto. Entonces, quiero tocar cuatro cosas en el pilar salud que nos ayuden a salir de esto incluso mejor, ¿vale? Bueno, el primer hábito de los japoneses, sí, ahí mira, le dicen, Hara Hachibu, justo me ha leído la mente. El primero del que voy a hablar es Hara Hachibu, ¿vale? Este es fundamental y es uno de los más sencillos. Este es un proverbio japonés que se traduce como, o sea, Hara es estómago, Hachi es octava, Bu proporción. El Hara Hachibu significa come al 80% de tu capacidad. O sea, según los japoneses, ese 20% que va del 80 al 100, o sea, de quedarte bien, de quedarte en ese punto óptimo en el que estás bien, pero bueno, podías seguir comiendo, a llenarte, a comer hasta llenarte, decir, estoy lleno, ya no me cabe nada más porque estoy lleno, ¿no? Cuando llega a ese punto es que has llegado al 100%. Y sin embargo, un 20% antes todavía tienes energía, todavía incluso podrías salir, andar, ¿no? No necesitas echarte una siesta después de comer porque no puedes con tu alma. Entonces, ese 20% que va del 80 al 100 es el que realmente nos hace daño. Si es que, mira, si mirásemos los órganos como máquinas que pueden durar un número determinado de horas, imagínate que los órganos pueden durar, no sé, 100.000 horas, ¿vale? Y tú en cada digestión utilizar los órganos, que además en la digestión forman parte bastantes órganos, ¿no? El estómago, el hígado, el páncreas, los riñones, todos estos órganos están ahí funcionando, los usas una hora más en cada comida de cada día, de cada año de tu vida, ¿no? Imagínate cuántas horas puedes sumar eso. Y a lo mejor un órgano que podría haber durado 100 años o 80, pues te dura 60 o incluso menos, ¿no? Entonces, comer al 80% tiene muchísimos beneficios.
muchísimos beneficios. No solo evitas y te alejas de la obesidad, que hoy está relacionada con un montón de enfermedades. De hecho, en Estados Unidos están ya a punto, o sea, la obesidad está a punto de sobrepasar al tabaquismo como principal causa de muerte evitable entre la población. O sea, el tema de la obesidad está siendo un drama en muchos países, sobre todo últimamente la obesidad infantil, que lo ves a niños pequeños que ni siquiera son dueños de su vida, pero ya están obesos, y eso les va a condicionar para el resto de su vida y les va a traer muchísimos problemas. Y esto no se va a solucionar solo con el Hara Hachibu, pero va a contribuir mucho, porque si tú en cada comida intentas quedarte en ese punto óptimo, quiere decir que por norma general no vas a comer de más. Aunque luego tú te vayas a, a una boda o a una comida con amigos y digas, mira, me quiero dar el gusto y voy a comer hasta hartarme. Porque a veces pues también apetece, ¿no? Comer y comer bien. Sobre todo cuando es comida que está muy buena. Pero a nivel general, en el día a día es muy importante tener estar comedido, ¿eh? De hecho, en Japón, el proverbio Hara Hachibu se lo dicen a los niños, ¿no? Hara Hachibu, no te hinches hasta reventar, ¿no? O sea, quédate en el punto óptimo. Y luego, aparte del tema de coger kilos de más, luego tiene muchos otros beneficios. Por ejemplo, si tú comes menos, gastas menos. Comes menos comida, gastas menos dinero en comida. Si tú vas a un restaurante y en vez de pedirte primer plato, segundo plato y postre, pides con la persona con la que vas un primer plato cada uno y luego el segundo para compartir, ya te estás ahorrando dinero en cada comida del restaurante. Suma eso a lo largo de toda tu vida, ¿cuánto dinero puede dar? Es mucho más de lo que imaginamos. Luego, otro beneficio del Hara Hachibu es que tenemos más energía. Cuando comemos más de la cuenta, normalmente o sea, nuestro cuerpo tiene que ponerse al 100% a digerir. Tiene que ponerse ahí concentrado, enviar la sangre, enviar todos sus recursos para liberar todo eso que nos hemos metido. ¿Y eso qué conlleva? Pues pérdida de energía, nos quedamos aplatanados, nos quedamos ahí que necesitamos echarnos una siesta. Y sin embargo, cuando te quedas en el punto óptimo, hasta te podrías luego pegar una carrera y seguir con la actividad, con lo cual eso te va a dar más energía. Y por último, es a nivel de ecosistema mundial. Comer menos significa producir menos y utilizar menos recursos del planeta. Mira, yo me quedé alucinado cuando vi las gráficas de la cantidad de agua, ya no digo de otros alimentos, de agua que se necesita para producir la carne que consumimos, que es, digamos, entre todos los alimentos que hay, la que más cuesta de producir, la carne. Para producir 1 kilo de ternera, yo no sé si esto es cierto 100% o no, pero vamos, se acercará. Para producir 1 kilo de ternera hace falta aproximadamente unos 10.000 litros de agua. 10.000 litros de agua. Cuando para producir, por ejemplo, 1 kilo de berenjenas hace falta aproximadamente unos 300 litros de agua. Tú imagínate de la comida que se come de más, ya no la que se tira, sino la que se come de más, cuánto recursos necesita para producir ese exceso de comida que en realidad solo nos está haciendo daño, que ni siquiera necesitamos. Yo, para que la gente entienda esto, siempre pongo una metáfora. A mí me encanta explicarlo todo con metáforas. Y tú imagínate que tú vas a llenar el depósito de la gasolina, ¿vale? Vas con tu coche, llegas a la gasolinera y tú tienes la peculiaridad como persona de que a ti te gusta repostar. O sea, te encanta meter el surtidor en el coche para llenar la gasolina, sentir como la gasolina está entrando en el coche, ponerle una buena gasolina, tú disfrutas con eso. Cuando llegas al tope, tú no te quedas satisfecho porque tú en realidad estás disfrutando llenando el coche, ¿no? Entonces, de repente empieza eso a desbordar y desborda y empieza a echar gasolina, te caen los pantalones, cae en el suelo. Y tú, otra persona que lo está viendo, dice, hostia, ¿este tío qué le pasa, no? Que ya ha llenado el depósito, que deje de llenarlo, que ya no necesita más gasolina. No, pero es que esa persona lo hace por placer, no lo hace porque lo necesite, o sea, lo hace porque está disfrutando de ver cómo rebosa la gasolina. Y claro, la cuenta de la gasolina, a lo mejor en vez de pagar 60 euros por el depósito, pues ha pagado 10 euros extra para llenar ese exceso, que no necesitaba, ¿vale? Cualquier persona que viera a ese tío en la gasolina diría que se ha quedado, o sea, que le falta un tornillo, ¿no? Que ese tío está mal, ¿no? Pues en realidad eso es lo que hacemos nosotros, porque la comida es como gasolina. Es el alimento que tú metes en el cuerpo para hacerlo funcionar. Y todo lo que comes en exceso es solo por disfrute. O sea, estás gastando más dinero y más de todo solo
para disfrutar. Ahí lo dejo para que dé un toque de reflexión. Bueno, seguimos. Bueno, no cabe decir que intentéis en esta cuarentena aplicar el hara hachibu. O sea, además, recordar este refrán ayuda de anclaje. Dice hara hachibu. Y cuando vas a comer, y cuando vas, ya te notas en ese punto, te lo recuerdas. Hara hachibu, venga, voy a hacer un hara hachibu. Voy a hacer hara hachibu. Y paras de comer, te lo guardas. Oye, y que no pasa nada que sobre. Mira, yo a veces me alucina que es que hay gente que tiene fobia a las sobras, a que sobre algo comida. Y cuando termina de comer te dicen, no, venga, que se va a quedar esto, cómetelo, venga. Y te lo embuten casi en la comida. Y dices, no pasa nada, lo pones en un tupper, lo guardas y un día haces una comida de sobras y tan pancho. ¿Sabes? Que sobre no pasa nada. Come lo que necesites, no comes de más para no dejar comida, que luego se puede calentar en otro momento y hay nevera, afortunadamente. Vale, el siguiente punto... Marcos, antes de pasar al siguiente punto, nos preguntan en el chat un Sí. plato japonés que sea bueno, rico, fácil y barato. Un plato japonés sea bueno, rico, fácil y barato. Pues, a ver, hay muchos, ¿eh? Yo, de hecho, allí en Japón, cuando estuve viviendo con una familia de japoneses, ya no en Okinawa, sino en Kioto, que ahí estuve más tiempo, ahí conocí la verdadera gastronomía japonesa de casa, de la madre japonesa que cocina, La y comida tradicional. me pareció alucinante porque es una cocina que en general es muy al dente, que no está tan cocinada, que no utilizan prácticamente aceites, es como muy poco grasa. Entonces allí, pues mira, por ejemplo, el sushi es una comida que conocemos mucho aquí y que es una comida súper saludable porque es el arroz y un pescado arriba y además el pescado crudo, o sea, es que no tiene nada. Luego, a ver, comidas que a mí me gusten saludables en Japón. La famosa sopa de miso. Esto es buenísimo, ¿no? Allí toman mucho tofu y miso, que es soja fermentada. Y además eso ya se ha visto que la soja fermentada tiene muchos, a ver si me sale la palabra fla- flavonoides o Flavonoides, sí, flavinoides o flavonoides. flavinoides, ¿no? Vale, que se han visto que son anticancerígenos, ¿no? Entonces, eso es uno de los secretos de los alimentos que ellos consumen habitualmente. Entonces, la sopa de miso, que normalmente viene con algas wakame, con tofu, con unas setitas y tal, ellos lo toman prácticamente todos los días. El udon también es una comida que toman, pero el udon no es tan saludable. Bueno, si lo hacen al sistema tradicional, sí, pero hoy en día que la pasta ya es de trigo y trigo refinado y todo eso, trigo blanco, pues ya no es tan... Antes que lo hacían solo con pasta de arroz, entonces ahí sí. Pero bueno, la sopa de miso, que es una cosa muy fácil, hoy en día la podemos encontrar en cualquier lado, ellos la toman prácticamente todos los días como un acompañamiento. Y eso podría venir muy bien, acostumbrarse a introducir la sopa de miso en casa. Vale, pasamos al siguiente. El siguiente es comer tradicional. ¿Vale? Voy a decir cosas que puedan sonar muy evidentes. Mira, un kilo de ternera, 15.000 litros de agua. Pues mira, me he quedado corto. Voy a decir cosas que pueden sonar muy evidentes, pero que es que hoy en día dices, joder, son tan lógicas y evidentes y ¿por qué tan poca la gente las hace? Y por eso hay que hacer hincapié en ellas, ¿no? Para que entre en nuestra mente y nos cambie un poco el chip. Y es comer tradicional. Mira, la gastronomía o sea, a nivel mundial, o sea, lo que es la alimentación ha cambiado muchísimo en los últimos 50, 60 años. O sea, ha sido una barbaridad. O sea, la revolución industrial que ha hecho que muchos sectores cambien, entre ellos la alimentación, ha provocado que lo que comemos hoy no tenga nada que ver con lo que se comía hace 50, 60 años, prácticamente nada que ver. Tú antes ibas a comprar y ibas a la pescadería, a la carnicería, a la frutería y verdulería y comprabas cereales aquí y a lo mejor a la tienda de ultramarinos en todo caso. Pero tú ahora vas al supermercado y encuentras cientos de cosas envueltas en paquetitos con letras llamativas, con mucho marketing, que ya están hechas, que ya están trabajadas, que ya están elaboradas y no sabemos prácticamente ni lo que tienen. Ahora sí, nos hemos acostumbrado a mirar más los componentes y todo eso. Pero al final todo lo que ya viene hecho ya se sale de lo tradicional, ¿no? Entonces,
una de las cosas que yo vi en Okinawa es que la gente allí comía muy tradicional. De hecho, era muy habitual que ellos tuvieran su propia huerta y que si no tenían huerta o había cosas que no producían, como es una comunidad muy unida, se compartían las cosas. Por lo que producía este, se lo daba al vecino. Si tenía exceso de patatas, pues se los daba a los de al lado y así iban compartiendo. Yo entrevisté a un casi centenario, no tenía 100 años, pero casi, que me dijo, yo no recuerdo haber comprado un tomate en un supermercado en mi vida. O sea, no había comprado en su vida un tomate, ¿no? O sea, porque él siempre había producido tomates, él tenía en su huerta, además tenía unos tomates que me dio, mientras hacíamos la entrevista, de picar, me sacó un bol con unos tomatitos. Estaban riquísimos. Y, y entonces, yo en el libro y de siempre que hablo de este tema aquí hago un llamamiento a volver a lo tradicional, a que cocinemos más, hagamos cosas y compremos cosas básicas, cosas que vienen sin preparar. Que lo procesado sea un pequeño porcentaje de lo que compremos, o sea, lo que ya viene hecho, que ya viene procesado, o sea, puede ser procesado o ultra procesado. Ahora hay un movimiento que es el real fooding, que lleva este chico Juan Río, creo que es, bueno, alguien seguro que lo conoce de aquí, que ha escrito un libro y tal, y él está promoviendo mucho eso, y es que mucha falta hace. Entonces yo recomiendo un tip que viene muy bien, y es no comprar aquello que no pudiera... Mira, Carlos Ríos, eso es. Muchas gracias, Iris. Que él está haciendo una labor muy importante en este sentido. Que no compremos nada, o prácticamente nada, que no pudiera estar en la despensa de nuestra abuela hace 50 años. Si eso no pudiera existir en la despensa de nuestra abuela hace 50 años, no lo compramos. O sea, es esa regla y te vas a quitar los procesados de encima. Vas a comer mucho mejor y además es lo de que no tenemos tiempo para cocinar, en realidad no es cierto, porque hay un montón de recetas súper sencillas que además haces una vez y luego guardas en la nevera el exceso, ¿no? Por ejemplo, las cremas, que yo lo he compartido alguna vez en redes. Haces una crema de calabacín, una crema de calabaza y te cuesta lo mismo hacer un bol que 3 o 4 boles, ¿no? Y luego los tienes en la nevera y tienes como 3 o 4 cenas. Y esas cenas que no tienes que hacer. Y hay muchas cosas que si tú aprendes un poquito de cocina, un poquito, y coges un poquito de habilidad para cortar y para tal, vas súper rápido y puedes comer muy bien y muy barato, ¿eh? Porque comer tradicional es lo más barato. O sea, lo procesado es más caro por norma. Pero claro, tienen que meterle el sobrecoste. Si lo han procesado, tienen que cargar ese trabajo que hay, ¿no? Para hacerlo. Y Y cuando tú lleva compras... plástico, que normalmente va envasado en plástico, o sea que además estás Encima de eso, o sea, claro, aumentando el estado. encima estás, bueno, todo lo que viene envasado tiene plástico, estás colaborando pues, para que haya más plástico y en esa industria. Entonces, volver a lo tradicional y sobre todo en esta cuarentena que no nos hinchemos a comer mierdas, por favor, que es que nos decimos, nos justificamos a nosotros mismos que nos vamos a dar el caprichito, venga, va, no pasa nada, me compro, pero al final estamos de caprichito en caprichito y tiro porque me toca, o sea, es que mucho más de lo que deberíamos. El tercero es los horarios de comer. Los horarios de comer. Otra cosa súper básica. Comer en los horarios. Allí en Japón tienen una costumbre diferente a España. Yo no la aplico tal cual porque es más difícil, pero allí tienen el desayuno, el almuerzo, es un poco más parecido como a Inglaterra. El almuerzo a media mañana, eso de las 12, y luego entre el almuerzo y la cena a lo mejor toman algo como una pequeña merienda, ¿no? Como algo muy ligero, alguna fruta, una cosa así muy ligera para aguantar hasta las 6, 6:30 que cenan. Y ya después de eso ya no comen nada. Después de las 6:30 o 7 que cenan, se acuestan ya sin comer nada. Entonces, seguir unos horarios de comida es fundamental, o sea, no picar entre horas. Yo desayuno, tomo y tal, y eso hacerlo por rutina. El cuerpo es un ente al que le encantan las rutinas. Le encanta que tú le des la comida a la misma hora y en los mismos horarios. Y él ya se va preparando para recibir esa comida que sabe que va a tocar en esa hora. Cuando tú le empiezas a marear, venga, me como ahora esto, no sé qué, luego ahora esto, y tienes unos horarios de comida muy dispares, en realidad estás haciendo que tu cuerpo se vuelva loco. Y allí en Japón son muy de horarios. Aquí yo o sea, son muy japoneses, ¿no? Eso que no llegan tarde, pues con el tema de la comida y con,
También, yo me acuerdo de los Tokuda, los señores Tokuda con los que vivía en Kioto, estos que eran un caso. Estos se levantaban cada día a las 5 de la mañana, ¿vale? A las 6:30 en punto desayunaban. 6:30 en punto. Luego a las 12 comían. A las 6:30 en punto te hablo, ¿eh? Cenaban. Y luego ya hasta que se acostaban. Se tomaban a media tarde pues unas galletitas Sembe que son como de pasta de arroz machacada y luego tostada, que están súper buenas. Pues es Yo he una, pensado lo una mismo. pregunta que yo he tenido siempre, que He, hacían pens- desde entonces, ¿no? he pensado lo mismo, que hacen de 5 a 6:30. Algo así. Bueno, no te... Creo que o sea, bueno, ellos estaban en su cuarto arriba, yo dormía o abajo. meditan, o meditan quizás. Y se dedican ese tiempo para ellos. Creo que estaba, el señor Tokuda leía en ese tiempo, estaba ahí y tal, no sé, a lo mejor meditaba también porque a él le gustaba mucho eso. Luego bajaban abajo. Bueno, sé que el señor Tokuda antes de desayunar salía también a hacer la limpieza del barrio, porque esto es una cosa, allí es muy común el tema del voluntariado y los barrios, la limpieza de los barrios en general se encargan los mismos ciudadanos del barrio, no tienen barrenderos contratados. Y él salía todos los días con una bolsa y Qué unas bueno. pinzas largas a recoger la poca basura que había, porque ahí en Japón la gente no tira las cosas al suelo, pero los pocos papelitos que había los recogía el señor Tokuda cada mañana, se recorría todo el barrio. Eh, pero bueno, tener los horarios de comida y no picar entre horas, ¿vale? Y último, y también gran clásico, es la práctica de un deporte moderado, ¿vale? Ahora que tenemos el confinamiento, pues el tema del deporte está más complicado, pero aún así en casa podemos hacer cosas, ¿no? Y sobre todo, bueno, en la Escuela de la Felicidad hay clases dirigidas de diferentes cosas, ¿no? Hay yoga, se hace Eh, meditaciones. Estamos 8:30 de la mañana o 9, según lunes, miércoles, viernes a las 9, martes, jueves a las 8:30, porque luego a continuación hacemos yoga. Así Bueno, empezamos pues el día. como estas iniciativas hay muchas hoy en día en Internet, o sea que excusas no hay para no hacer algo de deporte. Y yo siempre he dicho que, o sea, es que el Pero deporte, no madrugamos tanto. no, es que ahí en Japón los Tokuda eran un caso, eran madrugadores por excelencia. Pero yo siempre digo que el deporte, o sea, lo que es practicar un deporte es como, imagínate que hubiera un medicamento que además es gratis y que si te tomas, lo que pasa es que para tomártelo solo necesitas invertir media hora diaria en prepararlo y tal, pero si te lo tomas, te garantizan que vas a tener más energía, que vas a tener una vida mucho más saludable, con menos enfermedades y que seguramente vas a vivir más años. Y, joder, ¿quién no se lo tomaría, no? Y es gratis además. Lo único que tienes que prepararlo un poco. Pues esto es el deporte, señoras y señores, esto es el deporte. O sea, la cantidad de estudios que hay relacionados a cómo el deporte nos ayuda y nos beneficia a nivel de salud es ya apabullante, ya es que es una cosa totalmente demostrada. Y no hacerlo desaprovechar ese supermedicamento que está ahí y que lo único que tenemos que hacer es alargar la mano y cogerlo. Entonces, yo en el tema de práctica de un deporte siempre digo lo mismo, que sea un deporte que no te haga el caso contrario, porque hay gente que sale a correr, ¿vale? Corre durante 3 horas, se, se deja la piel en corriendo y se cree que eso le está ayudando a tener mejor salud. Digo, hombre, te está ayudando a nivel de cumplir un reto, de cumplir tus objetivos y tal, pero correr 3 horas es un machaque a tus piernas enorme. O sea, estás destrozándote el Un cuerpo. castigo tremendo. O jugar, bueno, yo me acuerdo una vez, la primera vez que jugué al squash, un partido al squash, salí del partido con el codo casi que para tirarlo a la basura y las rodillas machacadas del arranque y la parada, ¿no? Entonces, hay deportes que te benefician y deportes que te perjudican. Y luego, todo llevado al extremo, cambia. O sea, los deportistas de élite, estos, no están teniendo mejorías de salud, están dejándose el cuerpo a cambio de las competiciones, de ganar las competiciones y tal. Que yo no estoy en contra del deporte de élite, pero esa gente sabe que está haciendo un sacrificio, que está sacrificando su cuerpo para lograr sus metas en la vida. Pero tiene que ser un deporte moderado y un deporte que no te dañe, ¿no? Por ejemplo, la bien conocida natación, a nadar un poquito o correr también prudentemente, pero aún así correr también hace bastante daño a las rodillas.
Sí, todo con yoga, moderación. pilates, cosas así que sean más ligeras, que te mantengan en actividad, que tenga un poco de deporte aeróbico, pero no te machaquen. A mí me encantaba ver en los parques a lo que llamaba los abueletes saludables japoneses, con su chándal puesto, a eso de entre las 7 y las 9 de la tarde, era muy habitual verles por ahí. Y les veías ahí, los tíos ágiles, haciendo su deporte, haciendo sus estiramientos en los parques, en el río de Kioto, en el río Kamogawa. Allí iba mucha gente a pasear, a montar en bicicleta. Y daba un ambiente como muy sano, decir, joder, esta gente se cuida. Y claro, luego lo ves, que hay el porcentaje de obesidad. Mira, en España, estuve viendo las gráficas, en España el 17% de las personas está afectada por obesidad, pero es que el 57% está por encima de su peso ideal, el 57%. En Estados Unidos los números son mucho más fuertes, pero en Japón solo el 4% de la población está afectada por obesidad. Yo me acuerdo una vez, pensando sobre esto en una cafetería japonesa, que, que estaba intentando, o sea, digamos, voy a ver cuánto tiempo pasa hasta que pueda haber un japonés gordo pasar por la calle. 30 minutos. 30 minutos esperando a ver a un gordito. Y no es que no es que no existan, ¿vale? Los hay, pero es que hay muy pocos, muy poca gente. Y eso en parte también porque la práctica del deporte también está muy integrada y aparte también hacen hara hachibu. Vale, con esto hemos completado los dos pilares, pilar paz interior y pilar salud. O sea, ya haciendo estas cosas en la cuarentena yo creo que vamos a sacar un gran beneficio. Por supuesto, me estoy alargando más de lo que tenía pensado, porque luego me enrollo contando ejemplos y todo eso. Voy a avanzar un poquito más. Por lo menos voy a tocar el tercer pilar, que es el Oye, que... que Marcos, no nos importa que vuelvas y que sigas tranquilamente hablando de los pilares hasta que los completes todos. Estás en tu casa, vamos, que tú tranquilo. que tampoco quiero que luego ya son las 9 y luego la gente tendrá que cenar y todo eso. Claro, es que igual nos metemos un poco ya en hora de cenas, no sé si de... Bueno, depende, los que están en España, porque los que están en otros países es diferente. Al de Florida le da igual. Eso Y sí. sí, pero bueno, como quieras, oye, yo estoy encantado, ¿eh? Pero Bueno, voy a tocar un pilar más, ¿vale? Que quería, de esto quería hablar antes de irme y es el pilar minimalismo. El minimalismo es una corriente filosófica que promueve los beneficios. En Alemania ya hemos cenado. Claro, es que ahí tienen la costumbre más japonesa y cenan antes que nosotros. en Eh, Alemania ya han cenado, sí. el minimalismo es una corriente filosófica que promueve los beneficios de centrarnos en lo esencial y de eliminar de nuestra vida los Ay, que elementos te pierdo. superfluos, todo lo que nos sobra, ¿vale? En el mundo hay tantas cosas que nos pasamos la mayor parte del tiempo distraído por todo lo que hay. Y sobre todo, cosas relacionadas con el mundo material. Entonces, yo, bueno, no voy a meterme así en detalle sobre esto, porque tiene mucho, pero sí que aprovecharía este confinamiento para hacer una cosa relacionada con el minimalismo, que es lo que yo digo, hacer limpieza en casa. O sea, la mayor parte de las personas que yo conozco tienen mucho más de lo que necesitan. Tienen mucho más de lo que necesitan porque el ser humano tiende a acumular. Tiende a acumular, a ir quedándose cosas, a ir guardando, recopilando. Y pensamos que todas esas cosas pues no ocupan lugar, ¿no? Que no pasa nada, ¿no? Porque las tengamos, las tenemos ahí en nuestra casa, pero en realidad nos están robando nuestra energía, sin darnos cuenta, nuestra energía y nuestro tiempo. Yo me acuerdo cuando llegué a Japón, yo el primer año me alojé en la clásica casa tradicional japonesa, lo que es una machilla de Kioto, y la machilla es la casa antigua donde todo está hecho de madera, donde los suelos son de tatami, donde tienen muy pocos muebles, ¿no? O sea, las casas japonesas así tradicionales
están muy despejadas. Entonces, cuando la dueña de la casa abrió la que iba a ser mi cuarto durante un año y yo lo vi delante de mí, me dije, hostias, esto está por amueblar. Es que había una mesita baja, había un cojincito para sentarse, una pequeña... Maricón, ¿no? Una pequeña estantería, o sea, prácticamente nada. Entonces, al principio me sentía raro ahí, pero luego empecé a darme cuenta de los beneficios que tenía tener menos. Y es que era como si ahí, no sé, llamémoslo, como si la energía pudiera circular libremente, como si nada se quedara estancado. Y luego solo veías en los templos, sobre todo en los templos japoneses, como cuando entrabas en las salas estas de tatami, todo limpio, donde ponían los elementos decorativos, había a lo mejor un jarroncito con unas flores, ¿no? Habéis visto a lo mejor el ikebana, el arreglo floral japonés, que es un arreglo floral súper minimalista, porque todo lo que tiene relacionado con Japón es muy minimalista, muy sencillo, sin mucha parafernaria, no es, a diferencia a lo mejor de las épocas góticas y todo, que los reyes antiguos tenían muebles que de verlos ya, o sea, tenían tantos detalles y tantas cosas que no sabías ni dónde mirar. Y en Japón ha sido siempre todo lo contrario, todo muy sencillo, todo hecho de elementos naturales, de madera, de tatami, de cosas extraídas de la naturaleza. Y a mí eso me daba una energía, una sensación súper positiva. Entonces, yo siempre recomiendo a la gente que trate de aplicar la política de intentar tener menos y que aquello que tengamos realmente sea algo que nos haga un papel en nuestra vida, ¿no? Porque tener por tener tiene muchos inconvenientes. Por ejemplo, cada objeto que tú tienes es un objeto que necesita una parte de tu tiempo. Si tú tienes algo, tienes que cuidarlo, tienes que limpiarlo, si se ensucia, tienes que arreglarlo, si se rompe, tienes que recuperarlo, si lo prestas, tienes que transportarlo, si te mudas. O sea, no es gratis tenerlo. Y ocupa minutos, a lo mejor son pocos minutos, pero claro, si tú vas sumando los minutos de este, los minutos de aquel, te pasas el día digamos, gestionando tu patrimonio, gestionando tus posesiones. Entonces, aquí Maricondo, que antes lo ha nombrado en los comentarios, tiene mucho que ver. Ella no es minimalista. A mí lo que me gustó mucho de su libro, porque yo he leído todo lo que ella ha publicado, me gustó que ella no es que viva sin nada, pero ella hace mucho hincapié justamente en eso, en que tengamos aquello que realmente hace que nuestra vida sea mejor. Aquello por lo que podemos desarrollar un aprecio sincero. Un objeto hecho de calidad, un objeto que en general pues cumpla bien su función. Sí, nos hace feliz, yo no diría feliz, yo diría que nos hace la vida mejor, ¿vale? Que nos hace la vida más, nos llena, porque al final la felicidad no está detrás de los objetos, según mi opinión, pero sí que los objetos nos ayudan a hacer la vida, a hacer que nuestra vida sea mejor, a llevarla con más calidad y acercarnos el camino a la felicidad, porque cuantos mejores sean tus objetos, pues a lo mejor te puedes centrar, o sea, si tienes objetos que te ahorran tiempo, te puedes centrar en otras cosas que a ti te hacen feliz personalmente. Entonces, en el tema de la limpieza en casa, bueno, yo recomiendo, por supuesto, leer el libro de Maricondo porque es un libro esencial en la biblioteca de cualquier persona que quiera crecer a nivel personal. Pero yo os propongo que ahora estamos aquí, vamos a estar más tiempo en casa, que tratemos de hacer la limpieza tan necesaria que hace falta. O sea, que nos armemos de valor y nos metamos cuarto por cuarto a ver todo lo que tenemos. Y que cuando tengamos dudas de si esto, o sea, hay cosas que las coges y ya sabes que esto no lo quieres para nada. O sea, lo tenías ahí, que no querías tirarlo porque a lo mejor te lo había regalado a alguien o no sé qué, pero ya sabes que no lo quieres para nada. Y te hagas 3 preguntas. Si tienes dudas, te hagas 3 preguntas. La primera es, ¿lo he usado en los últimos 2 años alguna vez? Aunque sea alguna vez. Porque si no lo has usado en 2 años y es algo de usar, ¿para qué lo quieres? Bueno, puedes quedártelo una prueba de 6 meses más lo metes en una caja y dices, si ya no lo uso en los siguientes 6 meses, ya sí le doy el pasaporte. Porque está ahí ocupando tu tiempo. A lo mejor lo podrías vender y recuperar algo del dinero que gastaste o dárselo a alguien que lo necesita o reciclarlo para que ese material
vuelva de nuevo al ciclo vital. La segunda es, ¿este objeto hace que mi vida sea mejor? O sea, ¿me hace sentir bien? ¿Mejora mi vida esto? ¿O en realidad está ahí ocupando sitio y espacio y simplemente estorbando? Y la segunda es, ¿este objeto realmente me gusta cuando lo uso o cuando lo miro? Sí, me preguntan por aquí que si los japoneses tienen un ritual de limpieza. Bueno, los japoneses tienen lo que llaman el Osoji y esto lo hacen una vez al año a principio de año. A principio hacen el Osoji para revisar todo lo que tienen y deshacerse de... O sea, esta limpieza que yo propongo la hacen cada año, no todos, pero muchos, la hacen cada año para despejarse de cosas innecesarias y quedarse de nuevo con lo importante, para evitar distracciones, para estar más enfocados y para tener una vida mejor. Y esto se llama el O-Soji. O sea, Soji es limpieza, O es como la gran, o sea, es como un adjetivo que hace que lo hace grande, es la gran limpieza. Y es uno de los propósitos de Año Nuevo que todos los japoneses llevan a cabo. Dicen, vamos a hacer los Soji y se ponen en patas arriba a la casa, lo sacan todo y lo vuelven a guardar y se deshacen de lo otro. Entonces, estas tres preguntas. Utilicemos esta cuarentena que vamos a estar tanto tiempo en casa para hacerlo, porque muchas veces no sacamos el tiempo de hacer esto y no sabéis lo bien que os vais a quedar cuando os deshagáis de todas esas cosas. Mira, cuando la gente hace un maricondo, que se llama ahora hacer un maricondo, y hace la limpieza general, la cantidad de bolsas que saca es increíble. O sea, es increíble. Y la gente se sorprende también de decir, hostias, todo esto estaba en mi casa, todo esto estaba aquí en mi casa y yo lo tenía y muchas cosas sin saber que las tenían. Y bueno, para acabar, solo os diré que hay dos enemigos principales que hay que vencer para hacer esto. Uno de ellos es los recuerdos personales y el otro son los regalos recibidos por personas que queremos. O sea, son los objetos que tienen una carga emocional. Estos objetos siempre nos resistimos a tirarlos. Siempre encontramos una razón por la que seguir guardándolos, por la que seguir poniéndolos en la estantería, aunque no, en el fondo sabemos que no lo queremos para nada, pero ahí están, aguantando limpieza tras limpieza y quién sabe si hasta el final de nuestros días. Bueno, ahora no los podemos sacar en casa, eso es cierto, pero bueno, podemos coger uno de esos cuartos que tenemos y acumularlo todo ahí, cerrarlo y luego ya cuando podamos salir de casa lo sacamos, ¿vale? Pero sí que por lo menos el resto de la casa en el que estemos bien. Eso es cierto. A ver, que no me pierda lo que estaba diciendo. Ah, eso sí, los recuerdos personales y los objetos que nos han regalado. Esto Marie Kondo hace un especial hincapié, de hecho ella habla de qué podemos pensar hacia ellos para poder deshacernos, pero lo más esencial es que en realidad esos objetos ya cumplieron su función el día que los tuvimos o el día que nos lo regalaron en la intención que esa persona nos lo regaló. Y acumularlo en contra de nuestra voluntad no es hacerle un favor a nadie. En realidad, la persona que nos lo regaló seguramente no quiere que lo tengamos haciendo que nuestra vida sea peor. Así que le damos salida, les decimos adiós y hacemos que nuestra vida sea mejor. Bueno, pero tampoco quiere decir que nuestra vida vaya a ser peor, ¿no? El acumularlos, porque a lo mejor el ver ese objeto te recuerda a esa persona, ese momento, y te produce placer también. Y si es así, sí, ¿vale? De ánimo, a lo mejor, Si, ¿no? si ese objeto es algo que de verdad te des una fuente de energía, es un talismán para ti, entonces sí, quédatelo. Pero si no es eso, si no ese es el caso, Claro, si ¿vale? no Y lo haces por una resistencia a no tirarlo, porque te sabe mal, ¿no? Imagínate que te lo regaló tu abuela con todo el cariño del mundo y lo tienes en esa estantería y cada vez que lo ves te repatea verlo, ¿no? Y dices, ah, no me gusta nada, pero ahí lo tienes porque fue de tu abuela, ¿no? Pues ese ya. objeto, mejor darle pasaporte. Que tu abuela, oye, Vale. ya te dio esa energía, o sea, ese sentimiento de entrega te lo dio con el regalo, no para que tú te lo quedes en contra de tu voluntad. Bueno, esa es mi Sí, visión. muy bien. Oye, pues a lo mejor podemos, Marcos, pasar una ronda de preguntas, por si alguien quiere preguntarte algo,
Podemos Sí, cambiar vamos a hacer, dos, si a lo queréis, mejor, alguna preguntilla. Bueno, y dejamos mira, hasta los luego, seis muchas pilares gracias que por quedan los estar dejamos para aquí. otro día. Vamos poco a poco luego avanzando. Ya volverás en un par de semanas o cuando tú quieras. Vamos. Bueno, por lo menos con estas cosas que os he dicho, Sí. que yo creo que son cosas muy sencillas y esenciales, que los podemos aplicar y las cosas pueden mejorar bastante. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer concretamente de algo, de lo que hemos visto o de otra cosa, pues este es el momento perfecto para hacerla. Vuelve, mira, quieren que vuelvas. Si es que ya está, pues sale, Volveré. tendrá que volver Sí, hay más. mucho que decir, hay mucho que Quedan decir. 6 pilares todavía. A razón de 3 pilares por día, pues le quedan 2 días. Me tiraría aquí hablando del sistema Hanasaki durante horas. Pues si es que estas charlas son buenísimas. Que nombres los 9 pilares, que si los puedes nombrar. Vale. Bueno, los 9 pilares son, el primero es Kaizen, o lo que conocen como mejora continua. Es la voluntad de tratar de hacer siempre las cosas mejor a como lo estamos haciendo, incluso aunque ya lo estemos haciendo bien. Es el desarrollo personal, ¿no? El tratar, la voluntad de ser mejor siempre, cada día que pasa. 3 días, dice. El segundo es minimalismo, que ya lo hemos tocado. El tercero es paz interior. El cuarto es naturaleza, que ese ahora mismo no lo podemos disfrutar tanto, pero es esa relación con la naturaleza que nos beneficia. El quinto es salud. El sexto es relaciones, cómo las relaciones con otras personas pueden hacer que nuestra vida sea mejor y más larga, porque sabemos que un buen círculo social nos ayuda a vivir más años. El siguiente es principios, actitud y Ikigai, que es el propósito de vida. Esos son los 9. Bueno, antes de que se vaya, bueno, ahora que ya hemos llegado al final es cuando la gente empieza a salir de la sala, que estoy empezando a ver que hay gente saliendo. A la gente que habéis estado aquí, me gustaría haceros un pequeño regalo. Y es que yo tengo un ebook que es un complemento del libro del sistema Hanasaki que habla sobre el tema de la salud. Se llama Los 27 superalimentos de la dieta japonesa. Y en este ebook habla de esos alimentos que se cree que ayudan a los japoneses a vivir más tiempo. Entonces, me gustaría regalároslo si lo queréis. Y solo tenéis que enviarme un correo para pedírmelo, ¿vale? Enviarme un correo a... Se puede poner un mensaje, ¿no? Aquí en el chat. Sí. Bueno, en el chat escribe tu correo, te lo escribo yo si quieres. En el chat. Dime tu correo. A ver, el chat es hola @ Espérate que esto está. Un momentito. Vale, perdona. Dime. hola Hola, Ay, espera. Hola, arroba. marcoscartagena.com. .com. ¿Vale? Marcos. Simplemente me enviáis un correo, me pedís el ebook, yo os lo envío. Este es como un complemento, ¿vale? Es una especie de segundo libro, más cortito, más sencillo, pero que habla de todas esas cosas o sea, todos esos alimentos que los japoneses toman y que se cree que les ayudan a vivir más tiempo, ¿no? Son los superalimentos de la dieta japonesa. Vale. Y ahora, A Argentina también llega el ebook, ¿verdad? sí, sí, es en PDF, así que simplemente con Que enviarme el tenemos, correo yo os lo mando y tenemos por mí encantado. un argentino o una argentina también, que no se ha mencionado antes. O sea, que nos hemos ido a Sudamérica también. Hemos ido a Sudamérica, Norteamérica, Europa, Alemania, España. En España varias ciudades. O sea, que menuda Mira, y os voy visita. a poner también el nombre de la canción, Inori no Yona Uta. Ese es el nombre de la canción que os he dicho antes, que voy a mirar aquí un momento en YouTube, porque creo que estaba si tengo que ponerla en japonés. No, no me sale. Espera, voy a poner en japonés. Mucha gente me preguntaba, oye, ¿cómo se escribe con el teclado en japonés? ¿No? O sea, tienen un teclado con 2000 símbolos. Ah, mira, aquí está justo. Y no, tienen sus trucos. Puedes escribir
¿Se escuchaba? Se ha empezado a escuchar y luego se ha ido. Sí, la he quitado. Mm. Mira, es esta. Se escucha ahora, ¿no? O sea, la voz de esta chica es una cosa... Sí. Es un regalo para el oído. De todas formas, os dejo el enlace para que la escuchéis tranquilamente, porque esta es una canción que vale la pena sentarte a escuchar y solo estar presente en esta canción y cerrar los ojos, notar la voz como entra en tus oídos, es súper bonita. Si entendierais el significado todavía sería más bonita, porque lo que dices es precioso, ¿no? Es una cargada de emoción. O sea, Marcos, que tú entiendes el japonés y encima y en una canción también. Hai, Nihongo wa wakarimasu. Zenzen daijoubu desu. ¡Hala! Bueno, si es una canción como esta en la que se habla, hablan vocalizando y hablan despacio, sí, ¿no? Si es una canción más rock, más popera y tal, pues ahí ya me cuesta mucho. Sí. Pero ¿cuántos años estuviste en Japón? Yo he vivido en Japón en más o menos unos 4 años en total. Joder, pues, 4 pues es un años. idioma muy difícil como para aprenderlo también en 4 años. Es un idioma complicado, no porque el idioma en sí sea difícil, sino porque es tan diferente. O sea, dependiendo de la lengua a la que tú partes, por ejemplo, partimos de una lengua latina, no tiene nada que ver, ¿vale? El japonés se desarrolló en otra parte del mundo, de orígenes totalmente diferentes. Entonces, claro, La raíz es diferente, la ¿no? estructura de cómo hablan, de cómo piensan, todo cambia. Y eso Son lo hace símbolos. complicado. La parte de la escritura ya, ahí sí, apaga y vámonos. Eso ya... Bueno, yo llegó un punto en el que me retiré, ¿sabes? Ya. Aprendiéndome símbolos y símbolos y símbolos y llegó un punto en el que cuanto iba aprendiendo y además iba olvidando los que ya aprendía y era ya, no tenía tiempo de mantener lo que ya, el monstruo que ya había creado, ¿no? O sea, a lo mejor yo llegué a saber como unos 1500 símbolos diferentes. Y mantener esos 1500 requería tiempo. Es decir, tenía que practicarlos para que no se me olvidaran. Porque ¿cuántos símbolos hay? Pues para poder leer un periódico, más o menos una persona debe de manejar unos 2500. 3.500 símbolos, madre mía. 2500, 2500. 2.500. Y símbolos hay más o menos unos 11.000. 11. Madre Me mía. preguntan por ahí que en qué ciudad de Japón. Bueno, yo viví al principio en Kioto y para mí Kioto es el corazón de Japón. Si recomiendo a alguien que vaya y solo pudiera ir a una ciudad, sin duda para mí la recomendación sería Kioto. Muy bien. Fenomenal. ¿Alguna preguntilla más? A ver, alguna preguntilla. Me decían que el pilar 4, ¿cuál era? Es el de naturaleza. El pilar 4 es el de naturaleza y la conexión que los japoneses tienen con la naturaleza y cómo eso les ayuda a vivir más tiempo. De hecho, fíjate, una cosa curiosa es que de las 5 zonas azules, las Five Blue Zones, una está en Japón, que es la más importante, pero luego hay otra en Costa Rica, otra en el sur de Italia, en California, hay una zona de California y otra, y la quinta no me acuerdo dónde está Grecia. exactamente. En ¿Eh? Grecia. La quinta está en Grecia. Grecia. Todas las 5 estaban en entornos de naturaleza. Todas las 5. Y 4 de ellas están cerca de la costa. Mm, Te sí. pregunté algo 2 veces, dice, a ver, ¿qué preguntaste? iPad 2 dice que preguntó algo 2 veces. No sé qué se nos ha Ah, pasado. lo voy a buscar. Vaya, pues mira que estaba yo pendiente. iPad 2, perdona. ¿Qué tal la relación de ellos con los extranjeros? Claro, en Ah, general, los es verdad. japoneses se llevan muy bien con los extranjeros y sobre todo con la gente que es de Europa y de Estados. O sea, ellos tienen como una predilección así más
por la gente, o sea, digamos los occidentales lo ven así como guay y tal, y tienen muy buena relación. Y luego con Sudamérica también, porque los japoneses hubo una época en la que migraron a diferentes países de Sudamérica, y de hecho ahí están los que llaman los Nikkei, que son los japoneses nacidos en países de Sudamérica, como Paraguay, como Brasil, y en esas épocas se crearon muchas relaciones, ¿no? Entonces ahí hay mucha conexión entre Japón y Sudamérica también. Los 5 puntos azules son cinco lugares en la Tierra donde National Geographic junto con Dad Pitnet hizo una investigación y vio que eran 5 lugares donde la gente vivía más que la esperanza de vida más alta. Una pregunta que me hacen por aquí, Sareboku. Y viven más tiempo, de alguna forma viven más tiempo. Entonces, hay gente que se dedica a estudiar cuál es el estilo de vida de esta gente, qué hacen cada día para desgranar si encuentran digamos, esa fórmula de la longevidad. Y es una de las cosas que he hecho con Japón, porque la de Okinawa es la más importante de las 5, donde más tiempo viven de las 5. Y todo lo que he aprendido allí es un poco lo que he incluido dentro del libro, que yo creo que al final, o sea, vivir una vida más larga es el resultado de vivir una vida plena y con salud. O sea, todo lo que te lleve a estar mejor te lleva a vivir más tiempo. Todo lo que te lleve a estar más feliz te lleva a vivir más tiempo. Al final es un resultado de haber llevado una vida Mm, buena. Porque además ya vemos que normalmente la gente que vive más tiempo suele ser la gente más positiva. mm. Los cenizos que están ahí pensando y ven lo malo en lo malo y lo malo de lo malo, eso normalmente no llegan a los 100 años. Hay Mm. correlaciones ya entre la positividad, entre quedarse con lo bueno y la longevidad. Y con el cáncer y el estrés. También el otro día oía que había conexiones. Sí, bueno, el estrés, es que el estrés, realmente el estrés es positivo, o sea, es una respuesta al cuerpo positiva porque está enfocado a salvarnos la vida o a ayudarnos a, A, a a- salir de un peligro, ¿vale? a tomar una acción, sí, Tomar una acción, ¿no? Nos pone en alerta, nos hace estar mucho más activos, a sacar más partido, a que la mente funcione más rápido. Pero es como si el cuerpo dijera, voy a funcionar al 120% porque es una situación de urgencia y esto lo requiere. Entonces, vale la pena el desgaste que provoca para lo que te aporta, el beneficio que te aporta, que es salvarte de una situación que incluso te puede costar la vida. Lo que pasa es que en la época moderna en la que vivimos, desarrollamos estrés en situaciones que no son de vida o muerte. Entonces es un estrés que se mantiene en el tiempo. O sea, es el estrés que se genera a lo mejor por una mala situación en el trabajo, una mala situación de pareja o por una cosa que te preocupa en exceso. Y como eso no es, o sea, está ahí siempre, día tras día, pues entonces tú estás estresado un día, otro, y ese desgaste constante es el que te machaca. Eso es lo que te hace daño, el estrés prolongado, no el estrés puntual. De todo momento algo pasa y estás ahí estresado, sacas adelante el problema, genial. Pero cuando estás estresado hoy, mañana, pasado, tal, y vives en esa angustia, eso al final acaba desembocando en un montón de problemas, en enfermedades. Un haiku al final. Un haiku final. Pues mira, ahora estoy leyendo un libro sobre haikus y hay algunos muy buenos. Eh, lo que pasa es que no recuerdo así ninguno de memoria. No recuerdo ninguno de memoria. Pero una cosa bonita del haiku es que lo que trata es de expresar un momento que el artista ha tenido especial en relación con algo que la naturaleza le ha impactado muy profundamente, ¿no? Entonces, el haiku describe una escena, describe una situación. En el libro hay uno que es muy bonito, que si queréis, mira, lo voy a compartir el del libro, que sé si lo tengo a mano. A ver que lo abra. Y ya con esto damos por finalizado el... A ver.
Que abra la carpeta, un segundito. Sistema Hanasaki. Interior. A ver, haiku. Mira, es un haiku de Masaoka Shiki, famoso escritor de haikus que escribió un conocido poema que dice así. Sashibisa ya hanabi no ato no hoshi no tou. Y se traduce como soledad después de los fuegos artificiales, una estrella fugaz. Y aparentemente yo al principio cuando leía sobre los haikus no entendía qué significaba, ¿no? O sea, me parecía algo como muy sencillo, que no tenía nada especial, que no decía nada. Soledad, después de los fuegos artificiales, una estrella fugaz. Y fíjate, los expertos en haiku, ¿no? La gente que realmente sabe desgranar el significado que eso tiene, hay gente que hace la interpretación y puede decir una cosa así como: es pues una noche de verano. En ella alguien ha asistido a una multitudinaria función de fuegos artificiales y cuando ya todos se han retirado, sigue allí solo mirando el cielo. De pronto una estrella fugaz brilla en el firmamento. El gran público ha contemplado hace un rato, entre exclamaciones, la ruidosa pirotécnica veraniega. Ahora, a un hombre solitario le es dado ver en silencio esta especie de fuego artificial particular como un exclusivo regalo de la noche. Fijaros la profundidad, ¿no? A ver, te he perdido de repente el sonido. Tienes el micro apagado, creo, Oscar. Sí, lo he apagado, perdona. Digo, decía que cómo resumían los japoneses, ¿eh? O sea, con tres frases, con tres palabras, Fíjate que dice, nosotros en un minuto hablando. te dicen, o sea, soledad después de los fuegos artificiales, una estrella fugaz. Y tú tienes que sacar todo lo demás. Tú tienes que imaginar la escena, tienes que imaginar, entonces tú estás solo, se ha ido todo el mundo, estaba todo el mundo contemplando algo y ahora a ti solo, una estrella fugaz en el firmamento y solo la ves tú, ¿no? Es como que todos se fueron y tú te quedaste allí en ese momento de soledad, de tranquilidad y la naturaleza te recompensó con esa estrella fugaz. Y ese momento especial de decir, soy el único que lo ha visto, ¿no? Todos los demás han estado aquí aplaudiendo a los fuegos y yo he disfrutado únicamente de esta maravilla. Muy bien. Bueno, pues nada, yo creo que espero que os haya gustado a todos Sí. lo que he compartido con vosotros y que os aporte valor y que tratéis de aplicar por lo menos alguno, si no todos, ¿vale? Alguno de las cositas que os he dicho a lo largo de esta semana. Yo intentaría pues, comprometerme a hacer una cosa esta semana, una de las 4 o de las 5, ahora os he dicho varias cosas, decir esto lo voy a hacer, ¿vale? Por favor, coger ese compromiso y así esta conferencia habrá servido de algo, ¿no? No habrá sido simplemente información o una charla que habéis escuchado, sino que os habrá motivado a hacer un cambio a mejor. Bueno, y yo te emplazo a que en un par de semanas o así vuelvas para poder seguir con los pilares. Que te has quedado ahí con 3, que te faltan 6 todavía. Queda mucho, pero bueno, sí, podríamos verlo, ¿no? Ahora que estamos más tiempo en casa, se puede sacar tiempo para esto. Hombre, y no... Ana, ¿tú querías decir algo? ¿Querías preguntarle algo? No, quería decirle que volviera, sí. Quiere decir que os ha gustado, Que ¿no? Veo por nos aquí hemos quedado con la miel en los labios. Muy bien. Bueno, pues habrá que... Oye, pues muchísimas gracias y nada, que ha sido un placer tenerte y ya hablaremos para que vuelvas otro día y sigas, que nos ha gustado mucho a todos, ¿verdad? Ha sido una conferencia, una charla muy internacional y muy bien. Ha sido un placer. Sí. Y nada, que los demás pues sois bienvenidos en la Escuela de la Felicidad, los que no la conozcáis. Como ha dicho Marcos antes, hacemos meditaciones, yoga, deporte, fitness, pilates, HIIT, charlas, hay de todo. O sea que sois bienvenidos. Muy bien. Oye, pues nada,
que hasta pronto. Pues hasta pronto. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias, Marcos. Gracias por Muchas tu tiempo. gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.